Muy bien. Vamos de inmediato a nuestra lectura. Vamos a leer el capítulo de Amós número 5. Y dice así la Escritura: Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante, porque así ha dicho el Señor. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad al Señor y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia, la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y que vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. El Señor es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder la causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así el Señor, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio, y quizá el Señor Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice el Señor. Ay de los que desean el día de Yahvé. ¿Para qué queréis este día de Yahvé? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Yahvé tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, así ha dicho el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Dios mío, la verdad que este capítulo 5 lo habíamos dejado en stand-by, pero ha tenido un impacto muy fuerte en la historia, y a veces me pongo a pensar, ¿no?, en esta historia de la humanidad, y como vamos a ir viendo, ¿no?, es como que hay un bucle
Y este capítulo 5 nos lo hace ver. Pero cuando hacemos una comparativa de la situación y el contexto de Amós, vemos como sentía, ¿no?, este bucle que se vuelve a repetir. Amós estaba predicando durante el reinado de Usías en Judá y Jeroboam en Israel. Si vemos el mapa, Emilio, hay un mapa allí. Entonces, lo que estaba sucediendo era que el reinado tanto de Israel como de Judá estaban pasando por uno de los grandes momentos económicos, porque era un momento en el cual ellos estaban en el medio de una ruta comercial que se había puesto, muy pujante, ya que en la parte superior estaba la Mesopotamia y hacia esta parte estaba Egipto. Entonces todo el comercio que pasaba por allí había generado una economía súper espléndida, o sea, estaban realmente ganando muchísimo dinero, y todos los descubrimientos arqueológicos que se han hecho, y que un poco pensando lo que hablaba también Marisa y Vicky, realmente era impresionante el lujo en el que se vivía en esa época. Y claro, toda esta bonanza que vivía el reinado de Israel y de Judá había producido este desarrollo económico, como comentamos. Había mucho tiempo también para dedicar a la religión. Y claro, como está diciendo Amós, ¿no?, había en economía llamamos así la asimetría, llamamos también el mal desarrollo, ¿no?, de unas clases respecto de otras, y todo esto en un ambiente de una religiosidad realmente importante, porque los templos se habían puesto también muy de moda. Por eso nombra Betel, Gilgal, Berseba. La gente practicaba mucho el ir a visitar estos lugares pensando que era la forma de agradar al Señor. Había una religiosidad realmente importante, ¿no? Pero claro, dentro de esta religiosidad notamos que el Señor no está al centro. Y por lo tanto, si Él no está al centro, tampoco están sus valores, los valores de Dios. Y por lo tanto era una sociedad injusta y malvada. Y claro, esto desde esta introducción vemos como allí también me impactaba mucho, ¿no? Es la posguerra. Estaba hablando Martin Luther King en el 63, está dando ese famoso discurso "Tengo un sueño", y él está pensando en Amós. Uno de los puntos que más importancia le da ante la gente es cuando él pronuncia ese reclamo de justicia que están necesitando, ¿no? Una América que está recién salida de la guerra, con mucha riqueza que van generando, ¿no?, por entrar en todo este tema de la industria armamentista. Y como digo, es un bucle que se da en la historia, y si vamos a conectar con nuestra realidad, también lo veo que tiene mucho de parecido, ¿no? Y creo que esta es una alerta que nos va a dejar esta noche la meditación, que tú y yo vivimos en una ciudad también, en una sociedad que está bien, gracias a Dios. Estamos en un ambiente que, bueno, tenemos problemas, que no vamos a decir que no hay problemas, pero que también, ¿no?, hay una comodidad que permite que tengamos también tiempo para dedicar a la religión.
pero creo que, como digo, ¿no?, una pista que nos deja nuestra meditación esta noche es que Amós nos está diciendo, ¿no?, que el Señor no se acontenta con una religiosidad vacía y que no podemos olvidar, tú y yo, que si en nuestra religión, por así llamarla, porque en realidad nosotros no buscamos vivir religiosamente, sino que buscamos una relación personal entre el Señor y nosotros, pero si nosotros lo pensamos bien, hay un peligro de poder caer en la misma situación que está declarando Amós, principalmente si el Señor sale del centro de nuestras vidas, porque si nosotros vamos solamente detrás de una vida cristiana de ceremonial, de venir solamente a la iglesia como para contentar nuestro espíritu, a contentar nuestra alma, a sentirnos tranquilos, entonces vamos a caer en el problema que está denunciando Amós y que se repite, y que creo que por eso en la Escritura se deja muy claro, ¿no?, que es un error. Y nuestra meditación entonces tiene el título, si vemos el esquema, Emilio, hay un esquema que es este. He buscado que pensemos en una idea central, que es cómo buscamos a Dios, y después tenemos los 3 clavos, Manuel, para que podamos pensar en una primera parte donde entendamos la necesidad que tenemos de buscar a Dios, en que tenemos que hacerlo sin ser hipócritas ni falsos, y por lo tanto vamos a ir a nuestro tercer punto, que es cómo hacerlo sinceramente. Y entonces, el verso 4 lanza un imperativo, y creo que es similar a lo que leí en Génesis en un momento cuando se da la caída y el Señor va a buscar a Adán, ¿no?, y le pregunta: ¿dónde estás? Es una pregunta que llega hasta la fecha de hoy para cada uno de nosotros: ¿dónde estás? O por ejemplo, cuando hace poco también me tocaba meditar cuando el Señor elige a los primeros discípulos y se dirige a los que le están siguiendo detrás y se da vuelta y les dice: ¿qué buscáis? Y ahora siento, ¿no?, de nuevo esta llamada del Señor que dice: búsquenme si quieren vivir. Siento que eso se lo está diciendo a ellos en ese momento, pero que también llega a nosotros y nos dice el Señor imperativamente: búsquenme si quieren vivir. Y el objeto de esta búsqueda de la cual nos está hablando Amós es una búsqueda que tiene que tener un interés de parte de cada uno de nosotros. No tiene que ser una búsqueda vacía y sin sentido, sino que tiene que tener un interés real por parte de cada uno de nosotros. Y también me gusta hablar de esta búsqueda con un interés sano, porque es también en la forma en que nosotros tenemos que tratar de entender lo que el Señor quiere en nuestra vida. Nosotros tenemos que tratar de entender cuál es la línea, cuáles son los pasos que Él quiere que yo dé en mi vida. Y claro, de esta manera, por ejemplo, me gustaba recordar en Génesis 25-22, cuando Rebeca está consultando al Señor. No sé a quién le di este texto. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. Está bien. Aquí tenemos a Rebeca, que está pasando por una situación personal donde hay en su vientre los 2 niños que están luchando entre sí. Y claro, ella no entiende qué está pasando, entonces se dirige al Señor para tratar de entender qué es lo que opina el Señor, qué es lo que está sucediendo, porque Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. O también, por ejemplo, me gustaba cuando en Primera de Reyes 22:8 hay unos reyes que se interesan también en entender qué es lo que piensa
el Señor para sus vidas. Sí, por favor. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Tenemos reyes que nos habla la Escritura, que se interesaban por entender cuál era el sentir del Señor, cuál era la voluntad del Señor para sus vidas, y se dirigían a los profetas. ¿Qué pasa? Que a fecha de hoy, para nosotros es un problema esto, porque normalmente, claro, como vivimos en una época de autorrealización, donde cada uno va a su aire, entonces buscar la voluntad del Señor se nos hace difícil. Pero aquí en nuestro texto notamos que el pueblo, a través de la religión, busca de alguna manera entrar en contacto con el plan de Dios. Y claro, vamos a ir viendo que se equivoca porque entran en una falsa religiosidad, ¿no? Pero antes de ir a ese punto, quisiera que vayamos tomando apunte mentalmente para sacar una conclusión personal, ¿no? Y entonces tú y yo, ¿cómo nos podemos preguntar respecto a este tema si estamos buscando la voluntad del Señor o no? Y una pregunta que me venía, por ejemplo, es: ¿qué celebro yo en el culto? ¿Celebro al Señor realmente? ¿Es central en mi celebración el Señor? ¿O simplemente cumplo un rito? Me he acostumbrado a venir al templo y con ese venir al templo me siento a gusto, me siento contento, ¿no? Cumplo con algo que mi corazón me hace sentir tranquilo viniendo al templo. Creo que es algo que nos tenemos que plantear, ¿no? Porque aquí el Señor, como vamos al segundo punto, ¿no? Que es buscar al Señor sin falsa religiosidad. En los versos 5 y 6, Amós da otra orden al pueblo, ¿no? Y dice: no me busquen en los santuarios, no me busquen en Betel, en Gilgal, en Berseba. Y estaba viendo un poco el tema de Betel. Claro, Betel para ellos era un punto que había sido muy importante, porque allí fue cuando el patriarca tuvo el encuentro, tanto cuando huía de su hermano, ¿no? De su familia, y se aparece esa escalera desde el cielo, los ángeles que suben y descienden por la escalera, y después también cuando él vuelve de nuevo para reencontrarse con su familia, en el mismo punto vuelve a tener un encuentro con el Señor. Y claro, y era un lugar estratégico para ellos. Pero el Señor está diciendo: no me busques allí en Betel. Porque claro, lo que vemos es que eran lugares, eran templos, los lugares altos también estaba leyendo, donde la gente, claro, cumplía como una cierta religiosidad para sentirse contentos internamente, de alguna forma cumplir, ¿no? Con algo que les hace sentir satisfechos, ¿no? Pero dice el Señor que Él no está allí. ¿Cómo buscamos a Dios? Creo que es bueno que nos planteemos nosotros también esta noche, ¿no? ¿Cómo es nuestra búsqueda del Señor? ¿Estamos en un círculo de activismo religioso? ¿Es importante para nosotros cumplir sí o sí con venir al culto? A veces también nos podemos plantear, ¿no? Bueno, ¿cuántos cultos estamos teniendo? Pero en realidad, ¿es ese el sentido del cristianismo? ¿Es eso lo que el Señor quiere para nosotros? El punto es que eso en sí no es que esté mal, pero el problema sucede cuando eso se transforma como un fin en sí mismo.
y el Señor queda fuera y no está al centro de la situación, de la vida de los creyentes. El problema, como decimos, ¿no?, es que si el Señor se quita de allí, del centro, viene todo este drama, ¿no?, de que es perder su presencia, perder sus valores, sus principios, la injusticia, como se ve en este capítulo, ¿no? La injusticia empieza a correr por todos lados, todas las instituciones se corrompen y el Señor es lo que está enfatizando, ¿no? El verso 6 comienza de nuevo a invitar, ¿no? Buscad al Señor y vivid. Pero vuelve a hablar, ¿no?, del peligro de la falsa religiosidad, ¿no? Dice, no sea que caiga como fuego sobre los descendientes de José y el fuego devore a Betel sin que haya quien lo apague. Entonces, si la nación de Israel no tenía que buscar a Dios en estos lugares, entonces, ¿dónde es que lo tiene que buscar? Y la pregunta en nuestro texto no encuentra una respuesta inmediata, hace como un giro y comienza a hablar sobre el problema de la injusticia. O sea, empieza a tratar el tema de que como Dios ha sido quitado del centro, entonces sus valores ya no están presentes en la vida del pueblo. Y aquí lo enfoca respecto de la administración de justicia, versos 7 y 10, ¿no? Entramos a nuestro tercer punto, que es buscar al Señor con sinceridad. Y claro, todo nuestro tercer punto comienza a partir de esa acusación que Amós hace contra la nación. Porque ellos estaban tratando de buscar al Señor con religiosidad, pero no estaban administrando correctamente la justicia. Y el Señor, claro, señala con mucha gravedad este tema, ¿no? Dice, primero, dos cosas, ¿no? Dice que el derecho es como la planta de la vida agradable al paladar, pero que la han convertido como en una planta de ajenjo. ¿Alguien conoce lo que es el ajenjo? ¿Cómo es? Es amargo, ¿no? Huele inclusive como amargo. Y entonces el Señor está diciendo, la planta, el derecho, que es como una planta de la vida, ha sido transformado como una planta de ajenjo. Otra metáfora que está utilizando aquí dice, es que vea la justicia como una columna donde se fundamenta la estabilidad de una sociedad, y aquí el texto nos dice que ha sido volteada a tierra y que está allí tirada en la tierra, ¿no? Entonces vemos cómo une, ¿no?, aquí el derecho y la justicia en sí. Creo que esta noche tenemos que meditar bastante sobre este tema porque, como digo, es para mí un bucle en la historia que se repite, ¿no? Lo tenemos aquí, en la Reforma también, ¿no? El Señor salió del centro del pueblo y por lo tanto hubo todo ese problema que la Reforma vuelve a poner al Señor al centro de la realidad, ¿no? Ambas cosas tienen que ir unidas, el derecho y la justicia. ¿Por qué? Porque tiene que haber una coherencia con lo que nosotros vivimos internamente, con nuestras acciones. Porque si no hay una coherencia, entonces es una hipocresía. Y entonces, así, en este caso específico, ¿no?, de un ordenamiento jurídico que no tiene como fundamento la justicia, claro, es una corrupción total, ¿no? Creo que es importante, ¿no?, de que también consideremos la doxología que más adelante está poniendo Amós, ¿no?, delante de nuestros ojos, porque él dice, empieza a hablar de que tenemos que buscar al que hace las estrellas, ¿no?, y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como la noche, el que llama a las aguas del mar y derrama sobre la faz de la tierra, el Señor es su nombre. ¿Cómo puede ser que el pueblo piense que se puede encasillar al Señor dentro de un templo?
me venían otros textos, ¿no? Cuando en Isaías, por ejemplo, cuando el Señor dice, en el cielo está mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Por qué tenemos que caer en ese error, ¿no? De pensar de que el Señor está encerrado entre cuatro paredes? No es así. Y si nosotros tenemos esa visión, claro, eso también distorsiona nuestra cosmovisión cristiana. El Señor no está limitado ni a un templo, ni a una estructura religiosa. Estamos viendo aquí, ¿no?, que Él es el que crea el universo, lo sostiene con sus propias manos. Y si Él es así, ¿cómo vamos a encerrarlo? En Gilgal, en Berseba, en los lugares altos, en Betel. Claro, entonces aquí, si centramos nuestra atención, la clave está en que nosotros tenemos que tener una relación de amistad con este Creador, con este Señor, con este Dios tan grande, ¿no? Y vuelvo de nuevo siempre al pensamiento del mejor amigo. Piensa ahora en tu mejor amigo por un momento. ¿Cómo te relacionas con tu mejor amigo o tu mejor amiga? ¿Qué importancia tiene él en tu vida y cómo tú relacionas? ¿Qué dinámica hay? Y entonces ahora piensa en el Señor. ¿Cómo estás desarrollando tu amistad con el Señor? Jesús dijo, ¿no?, en un momento de su ministerio, esta es la hora que el Padre busca a los verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, ¿no? Vamos a concluir para empezar a orar, porque evidentemente necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Creo que el estado que se ha descrito en Amós, de lo que es el contexto de su sociedad, como he dicho en la introducción, no cambia respecto de nuestros días. Y creo que para ti y para mí es el desafío y el reto, ¿no?, de buscar al Señor con todo el corazón y poniendo en práctica de verdad todas las disciplinas espirituales que cada discípulo o discípula de Cristo tiene que ejercitar. Y pensar también que toda esa ejercitación como discípulos de Jesús carece de sentido si el Señor no está al centro. Si Él no está en el medio de nuestra vida, entonces todo es como una pantomima, ¿no? Y creo que es bueno que recordemos, ¿no?, la última parte de nuestro texto, cuando por ejemplo en 21 dice, ¿no?, aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Es un doble rechazo del Señor y un rechazo muy despectivo del Señor hacia lo que es una religiosidad falsa. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Creo que tenemos que orar al Señor para que nos ayude a centrarnos en Él, a buscarle con sinceridad, ¿no? Aquí también dice en el 23, quita de mí la multitud de tus cantares, no escucharé tus salmodias ni tus instrumentos. Y creo que tiene que quedar fuerte y claro en nuestro corazón y en nuestra mente el hecho de que vivir religiosamente como un fin en sí mismo no tiene sentido como cristianos, que el Señor lo rechaza, no lo quiere, y que lo que está buscando realmente es una relación personal con cada uno de nosotros, que esa relación personal nos lleve a estar en comunión íntima con Él y seamos impregnados de sus valores, y que eso venga a fluir en un modo natural en nuestro caminar. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, y sé que necesitamos para eso la comunión con su Espíritu y la acción de Cristo en nosotros permanentemente, así que creo que tengo que parar aquí y comenzar a orar para que el Señor nos ayude.